Pero nuestro estudio del día de hoy es prácticamente, el título es una pregunta. ¿Qué quiere decir la frase? Y por haberse multiplicado la maldad, yo creo que usted conoce la otra parte del versículo, ¿sí? Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice la Escritura? El amor de muchos se enfriará. Entonces, hoy vamos a descubrir exactamente qué quiere decir la frase, por haberse multiplicado la maldad. Eso es lo que vamos a descubrir en el día de hoy. Entonces, no cabe duda de que este versículo, este pasuk, es uno de los más mencionados en las congregaciones cristianas, en congregaciones que creen en Yeshua como el Mesías, porque se habla tanto de su venida, se habla tanto de que regresará, y uno de los pasajes que se lee es donde está precisamente esta parte de un versículo, es la mitad de un versículo, una parte, ¿sí? Pero poca gente se puede preciar de tener verdaderos amigos, amados hermanos. Y a pesar de que se puede conocer a mucha gente, con poca gente es la que se cuenta para que te demuestre su amor. ¿Por qué? Porque la mayoría están llenos de maldad. Y ese es el punto importante que nosotros tenemos que verificar el día de hoy. Las cosas están mal en nuestro mundo en el que vivimos. Usted lo sabe, vea, más prenda la televisión, problemas aquí, muertes allá, asesinatos allá, o inundaciones por otro lado, etcétera, y etcétera, y etcétera. Entonces, mucha gente cuando considera estos tiempos, y sobre todo si es mayor de edad, yo recuerdo que mis abuelitos o gente más grande, no, en mis tiempos estaba mejor. Y añoran sus tiempos, dicen que su tiempo fue mejor, que en su tiempo se vivía mejor. Y es frecuente que citan la frase, pero en mis tiempos no era así como ahora, muchachos, ¿sí? En mis tiempos no se vivía así. Incluso hay otra gente que hubiera preferido vivir en otra época de la historia, dando por sentado que si hubieran vivido hace 100 años o hace 500, hubiera sido mejor para ellos. Pero el problema no es nuevo. Aún en la Escritura vamos a encontrar algo que dijo el sabio Salomón, el rey Shlomo. Vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 7, verso 10, Coelet, capítulo 7, verso 10. Yo tengo la versión 1862, Reina Valera. ¿Qué dice la Escritura? Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. ¿Por qué? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Eclesiastés capítulo 7, verso 10, dijo Salomón, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Pregunta, ¿usted cree que Adán vivió tiempos buenos? No. Nada más cuando estuvo en el Gan Eden, en el paraíso. De ahí en adelante fueron conflictos, problemas, y también tenía esposa. No tenía suegra, pero tenía esposa, y con los hijos que tenía fue suficiente para tener problemas. De ahí en adelante, hasta que Dios dice que se arrepintió de haber creado al hombre, porque solamente hacían lo malo. Redime a un pueblo, y ¿qué dice? ¿Cuál es el versículo que más sobresale en el libro de los jueces? En esos tiempos no había rey y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Desafortunadamente ese es el tiempo que nos ha tocado vivir también hoy en día. Cada quien quiere hacer lo que bien le parece. Cada persona de pronto quiere hacer lo que cree que es mejor para su vida. Bendito sea Adonai por ello. Lo que es definitivo es que los tiempos en que vivimos verdaderamente ameritan que recordemos el versículo que se encuentra en Mateo 24:12. Ese es el versículo con el cual comienza nuestro texto, que dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que dijo Yeshua. Yo no lo dije, lo dije él. Pero ¿cuál es el contexto de este versículo? ¿Por qué quedaría para estos tiempos si es que creemos que estamos viviendo los tiempos finales? Bueno, este capítulo, todo el capítulo 24 de Mateo, o de Matitiajo, como se conoce en hebreo, habla precisamente de los últimos tiempos que en el ambiente cristiano se conoce como escatología. Palabra que proviene del griego escatos, que significa último o postreros.
Eso es lo que significa escatología. Escato significa últimos o posteros. Y también está compuesto también por la palabra logos, que académicamente se le ha dado el significado de estudio o tratado. Entonces, escatología es el estudio o tratado de los últimos tiempos. Bendito sea el Eterno. Sin embargo, esta palabra la podríamos traducir como palabra. Esta es palabra también. Entonces, sería la palabra que habla de los últimos tiempos, o que enseña los últimos tiempos. Y es lo que nosotros vamos a mirar. Vamos al contexto. Mateo 24:1. Pueden seguirme con su Biblia, pueden seguirme aquí en la pantalla. ¿Qué dice la Escritura? Cuando Yehoshua, nombre completo de Jesús. Yeshua solamente es el diminutivo. ¿Ok? ¿Sí me entienden eso? O sea, su nombre completo es Yehoshua. ¿Sí? Que quiere decir el eterno salva. Yeshua solamente significa salvación. Entonces, cuando Yehoshua salió del templo y se iba, ¿qué ocurrió? Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Verso 2, ¿sí? Respondiendo, él les dijo. La pregunta es, ¿respondiendo a qué? ¿Sí? Entonces, cuando Yehoshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Quiero que entiendan una cosa. Ellos empiezan a decir, ¿ves lo que está aquí? Mira qué hermoso, mira qué maravilla, Señor. ¡Wow! ¿Qué tiempo nos ha tocado vivir? Pero entonces Yeshua dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y teníamos aquí nuestro cuadro del templo. Pero lo que hoy queda, del llamado muro de los famosos muros de los lamentos, que si usted pregunta cuál es el muro de los lamentos, lo van a mandar a una oficina que es donde cobran los impuestos, para ahí todos se lamentan. ¿Sí? En el pueblo hebreo no lo conocen como el muro de los lamentos, se conoce como el muro occidental. Bendito sea el Eterno. Entonces, como hemos leído en el versículo 1 y 2, nuestro amado Yeshua HaMashiach estaba profetizando lo que acontecería con ¿qué? Con el Beit Hamikdash, o el Santo Templo, y que sería destruido lo que sucedió alrededor del año 70 de nuestra era, conocido en hebreo como el Jurban o como la destrucción, así se le conoce. Y es precisamente este evento que empieza a marcar o que nos habla de los principios del final de los tiempos. ¿Se acuerdan como por ejemplo cuando la mujer tiene un niño? Ese ya es el final. Pero cuando empiezan los dolores, las contracciones, esos son los dolores de parto que te avisa que te vayas preparando para ese evento que va a ocurrir. Entonces, viene la destrucción del templo y solamente es un recordatorio, prepárate, porque viene lo mejor. ¿Sí? Entonces, ahora, nosotros ya nos dimos cuenta el día de ayer que Yeshua vino como el Mesías, Ben Yosef, o el hijo de José, el cual se asemejaría a José, el hijo de Israel, el cual antes de cumplir su periodo de elevación, de ser elevado, debió haber sufrido lo indecible por sus hermanos, por la gente que no lo quería, con los gentiles, y es lo que vamos a ver hoy, que incluso lo encarcelaron a José, ¿sí? A José lo vendieron, a José lo enviaron para Egipto, eso ya lo vimos. Pero entonces, la segunda venida del Mesías no será igual. Cuando Él venga, será como el Mesías Ben David, o Mesías hijo de David, Mashiach Ben David, es decir, el Rey en gloria. Pero para que esto acontezca, antes debe suceder lo que Él está narrando precisamente en el capítulo 24 de Mateo, por el que vamos a continuar nosotros leyendo, amados hermanos. Versículo 3. Y estando Él sentado, ¿a dónde? Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ya los dejó asombrados, ¿no? Porque les dijo, ven, todo esto se va a destruir. Oiga, que ustedes le digan, que usted vaya, por ejemplo, con un profeta caminando por todo Mont Pleasant, ¿viste cómo está creciendo? Highway nuevo, etcétera. ¿Ves todo esto? Dentro de poco no quedará aquí ni un pedacito de pavimento donde pueda correr un carro. Y como hay mucha gente, tú te callas. Pero luego vas a te acercas al profeta ya comiendo, oiga, ¿podría decirme cuándo va a ser eso para ver si tengo que ir para Dallas? ¿Sí? O para México, etcétera. Entonces, se acercan y le dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Otra pregunta.
y del fin del siglo. Respondiendo Yahushua o Jesús les dijo, una cosa bien importante, aquí está, mirad que nadie os engañe. Es lo primero, porque van a salir muchos, no, que aquí está la máxima revelación, que esta es la verdad. No, mira que nadie, primeramente, chécale, guáchale, fíjate que nadie te engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre, en el nombre de Jesús, de Yahushua o de Yeshua, diciendo, yo soy el Mesías. Y a muchos y oirán de guerras, rumores de guerra. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Pregunta, la gente que vivió cuando empezó la Primera Guerra Mundial, ¿qué crees que habrán pensado? No, ya viene el Mesías. Y, ok, no vino, principio de dolores. Cuando viene la segunda, ahora sí. Ahora sí, seguro que ahora sí ya es el fin del mundo. Pero ¿quién es Dios? Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso no ha mandado un desastre mundial que acabe con todo. Él puede hacerlo. Está esperando que tú y yo tomemos conciencia de quién es Él. Entonces, Yahushua, reunido solo con sus discípulos, les contesta preguntas que no era natural contestarle o decirles cuando había más gente. A ellos les explicaba las palabras, a la gente no, el que lo oiga entienda. ¿Y cómo van a entender si sus mismos discípulos no entendían? ¿O usted cree que sí hubiera entendido? Quítale el sofá, por favor. ¿Sí? ¿Usted cree que sí hubiera entendido? O también hubiera tenido que ir a pedir una explicación aparte. ¿Sí? Entonces es por ello que aprovechaban sus discípulos para saciar su hambre con sus preguntas, y esta era una de esas preguntas que le hacen aparte. Dinos, queremos saber si estaremos aquí cuando vengas tú, Señor. Él no les dice exactamente si van a estar o no, les empieza a decir. Entonces, Él les anticipa que vendrían otros haciéndose pasar por ungidos, por el Mesías. Y que además de esto, ya que habló con ellos de que habría guerras, rumores de guerras, sin embargo, claro, no es el fin. Ya que se presentarán pestes, hambres, terremotos, siendo esto solamente el principio de dolores. Vamos a continuar, verso 9. Entonces los entregarán a tribulación. Pregunta, ¿quién te va a entregar a tribulación? Lean el versículo 8, hermano, ¿lo tiene? Lean. Y todo esto será principio de dolores. Ajá. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. Permítame ahí. ¿A quién va a venir buscando primeramente el antimesías? A los seguidores de... ¿A quién? A los seguidores. A los seguidores del Mesías. ¿Y qué cree que van a decir? Si usted es uno de los 5 millones de cristianos que viven por aquí y te preguntan, ¿tú eres seguidor del Mesías? No, hombre, soy cristiano. Los mesiánicos están allá en una cueva. Allá están, mira, allá, me das por aquí, allá están. ¿Y serán qué? Aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y entonces los entregarán a tribulación y os matarán. Serán aborrecidos, ¿por qué? Desgraciadamente, ni el pueblo elegido, ni el pueblo que se llama espiritual, te va a querer. Eso lo dijo el Mesías. Y dice, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos, y se entregarán unos a otros, y unos a otros, ¿qué va a ocurrir? Se aborrecerán. Es mi obligación como líder de la congregación comentar acerca de estos sucesos, a comentar acerca de esto, para que estemos apercibidos. No tenga miedo, aunque seas cristiano, si eres fiel te van a perseguir como quiera que sea, pero tenemos que saber que en algún momento dado se puede levantar eso contra nosotros o contra nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, por eso es también bueno ser prudente, y yo solamente soy estudiante de las Escrituras. Tratamos de hacer lo que es bien apegado a la Escritura, pero es mejor llevárnosla prudentes, no que ahorita le gritemos a todo el mundo que somos lo que mañana diremos que no somos. Amén. Entonces,
ya he explicado acerca de esto, usted sabe que hay persecuciones, se han presentado a lo largo de la historia, a lo largo de la humanidad, contra nuestro pueblo. Prueba de ello, tenemos, por ejemplo, es más, ¿se acuerdan con qué fue lo que originó la fiesta de Purim? Una persecución. Tenemos el Shoah, es en hebreo para el término que se conoce como holocausto con Hitler. Tenemos también las persecuciones en Rusia, las persecuciones en Afganistán, en diferentes partes del mundo que están persiguiendo al pueblo del Eterno. Y no se diga en los Estados Unidos con un grupo llamado los neonazis. Amados hermanos, no mencionemos siquiera la Santa Inquisición, que de santa no creo que haya tenido nada, ¿sí? Con sus intentos de aniquilar al pueblo del Eterno, también persiguiendo familias, persiguiéndolos por aquí, persiguiéndolos por allá, con tal de probar la fe. Y tu fe va a ser probada, la mía también. Pero bendito sea el Eterno que Él no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si Él determina que tú pases por la tribulación, Él te va a dar el valor y la fuerza para hacerlo. Si Él cree que no la vas a hacer, primero deja que te caiga un rayo en la cabeza. No te preocupes, ¿sí? ¿O qué? ¿Prefieres morir torturado o por un rayo? Bueno, nadie quiere morir, ¿verdad? Pero de dolor a dolor, mejor el rayo, nomás una sola chicharrada y se acabó. Bendito sea el Eterno. Entonces, vamos a seguir con nuestro estudio. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y qué ocurrirá? Entonces, uno de las indicaciones, uno de los indicios de este advenimiento, ¿sí?, de acontecimientos, es el hecho de que habrá muchos falsos profetas. Muchos falsos profetas, los cuales se anticipa que engañarán a muchos, y no cabe duda que en las corrientes religiosas donde se cree en la vigencia de la profecía y lo enseñan, me he dado cuenta de que hay un gran desastre con la profecía. No voy a entrar en detalles, no quiero entrar en ello, ni siquiera es mi intención hablar de ellos, pero yo he visto un gran desastre hablando de profecía. Cualquiera de pronto se levanta a profetizar de una de otra manera y no nos apegamos a lo que dicen las Escrituras. Pero si usted quiere saber más acerca de la profecía, puede solicitar el estudio que acabamos de dar hace 3 semanas, ¿se recuerdan? Acerca de la profecía. Entonces usted aprenderá más. Pero quiero que entienda una cosa, la profecía es de Dios. Pero a veces los hombres se creen hablar de parte de Dios y hablan todo lo que es contrario a la palabra de Dios. Y eso ya no es profecía. Eso es ser un falso profeta, pero es lo que dijo Yeshua que iba a acontecer, que iba a venir, iban a engañar a muchos. Si usted cree que está en una congregación donde un profeta o un predicador le manipula, usted tiene que salir de ahí, se lo digo hoy mismo. Tiene que salir, ¿por qué? Porque puede llegar el momento en que te engañarán. Y el Eterno no quiere eso para ti. Él te dejó una instrucción de vida. Él te dejó una Torah para que tú sepas cuando Él habla. Para que tú sepas cómo Él te puede hablar. Bendito sea el nombre de Adonai. Entonces, después de que ya leímos hasta aquí, llegamos al versículo que nos va a ocupar el día de hoy. Y no puedo seguir hablando de los profetas. Yo sé que a veces la gente, pues sígale. Sin embargo, ya les dije, soliciten estudios de profetas y vamos a concentrarnos en nuestro versículo del principio. Versículo 12, Mateo 24, 12, que dice: y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué ocurrirá? Ay, hermano, ya mañana no sé si te ame. Jani, no sé si mañana te quiera. Porque es que hay mucha maldad. Bueno, hay que entender eso, porque podría llegar que, ¿sabes qué, mi amor? Hoy te vengo a decir que no te quiero, me voy con un compañero de trabajo, ¿sí? O con una compañera. ¿Por qué? No, es que hay mucha maldad. Bueno, vamos a analizar a qué se refiere precisamente eso. ¿A qué se refiere con la frase por haberse multiplicado la maldad? Y lo primero que quiero que entendamos es que el amor al que se está refiriendo, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo primero que tenemos que entender es que el amor al que se refiere es el amor que se conoce escrituralmente como amor ágape, y que es el amor incondicional que nos enseña
darnos hacia el Eterno, o cómo el Eterno se entregó a su Hijo por nosotros. ¿Dónde le encontramos esa clase de amor? ¿Alguien lo sabe? ¿En qué parte de la Biblia? Si yo le digo, a ver, hablemos del amor, ¿dónde me diría usted que se encuentra? Primera de Juan. Ok, Primera de Juan. Bueno, el capítulo por excelencia es Primera de Corintios, capítulo 13. El cual, este tipo de amor, ahora sí, ¿quién me lo cita? Cada boda lo dicen, y a usted se lo dijeron cuando se casó. Y si no se ha casado, más vale que se case. ¿Eh? El amor, ¿qué? Ajá, y luego, todos los hombres hasta que me enojan. Todos los hombres hasta que ya se puso, hasta que perdió la shade. Todo lo soporto hasta que se pone panzoncito. ¿Eh? Entonces, ese amor, ya está recordando, ese amor es al que se refiere la Escritura que se va a acabar. ¿Cuál es ese amor? Te amo no por lo que me das, sino porque te amo. ¿Sí? Te amo y estoy contigo, no porque tengas una figura que, wow, qué tremendo, sino porque te amo. Y porque el Eterno me mandó serte fiel. Hijos, los amo, no porque son los más inteligentes, sino porque son lo que Dios me dio. Para que yo pueda demostrar el amor. ¿Quién no quiere hijos sabios, verdad? ¿Quién no quiere hijos genios? Bendito sea el Eterno. Entonces, lo increíble es que lo que precede, lo que viene antes de que se acabe el amor, porque se va a enfriar por algo. ¿Por qué? Porque se va a multiplicar la maldad. Sin embargo, ¿eso es lo que dice el griego? ¿Así dirá el griego? O sea, tristemente, no. La palabra que traducen en español como maldad es el vocablo anomía. ¿De dónde proviene esta palabra anomia o anomía? Proviene de dos vocablos. A, que es la negación, o sea que no, y la palabra nomos, que se ha traducido al español como ley. Y como muchos sabrán, es la palabra equivalente del hebreo para la palabra Torah. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Y por haberse multiplicado la violación de la Torah, ¿sí? Y mire, esta es la palabra anomia. Por si alguien dice, no, es que usted nomás dice, bueno, ahora tengo una herramienta para que yo se los pueda mostrar. Es la palabra griega 458, anomia. Anomia, que su raíz etimológica es la palabra 459. O sea, esta es la definición superficial, pero la verdadera raíz es esta. Ilegalidad. ¿Qué dice? La primera frase. Violación de la ley. Generalmente es maldad. Alguien que es impío. Infracción. Ahora, ¿qué significa la palabra raíz? La palabra griega 459, anomos, que es una partícula negativa sin ley, no sujeto a la ley, ¿qué? Por implicación. ¿Por implicación? Entonces, los que dicen que son gentiles, pues lo siento, que Yeshua dijo que no que se va a acabar el amor por eso, ¿sí? Positivamente es impío, malo, transgresor, ley, inicuo. Vamos a verla, pero ahora quiero que usted mismo se lo diré. Esta es la versión Mateo interlineal griega. O sea, todo esto es griego y esto, lo que está en azul, es español. Es la versión interlineal español, griego, español. Ok, vamos a leerlo en español. Y a través el ser aumentado a la... Por esa razón será enfriado el amor de los muchos. ¿Por qué se va a enfriar el amor de muchos? Por la violación de la ley. ¿Por qué? Por la violación de la ley. No porque hay maldad ha habido desde que existía el paraíso. Entonces, esto es, ahora, si usted no lo ve en esta versión, como se lo estoy mostrando, usted diría, pues me quedo igual, pero se lo estoy mostrando, ¿cómo? O sea, los que traducen saben lo que dice. ¿Por qué no ponen como maldad? Ay, eso ya es cuestión de ellos. Pero eso es lo que debe de decir. Y a través el ser aumentado la violación de la ley, será enfriado el amor de los muchos.
Eso es simplemente lo que debieron haber traducido, ¿sí? ¿Por qué lo pusieron como maldad? Bueno, de manera entonces que la causa por la cual no hay amor o no va a haber amor es debido a que no hay Torah, ley en el mundo. ¿Te das cuenta? Resulta demasiado claro, pero desgraciadamente la traducción en español no nos ayuda mucho. Ese es el problema que tenemos. Si hay alguien, no sé, que si hay alguien que se queja de que no hay amor, si alguien te dice, no, es que ya no hay amor, es que pues, la respuesta que tenemos o que nos da el Eterno es, hace falta Torah, hace falta ley. Es decir, lo que está escrito, ¿en dónde? En las Sagradas Escrituras. Amados hermanos, no me refiero a lo que es mi punto de vista, a lo que a mí me gusta. No me estoy refiriendo a lo que cada corriente religiosa piense. Yo estoy refiriéndome a todo lo que Dios dijo, que es su palabra. Esa palabra es la que verdaderamente es importante. Amados hermanos, capítulo 8 de Éxodo, capítulo 20, verso 8 dice algo bien importante. ¿Sí? Dice algo bien importante. Hay gente que dice hoy en día, es que el Eterno cambió su día de adoración. Bueno, ok. Simplemente si me lo pudieran demostrar con la escritura, no hay ningún problema. ¿En qué momento Dios dijo, yo cambié? ¿Sí? Pero no lo vamos a encontrar, porque Él ya lo determinó en Éxodo capítulo 20, verso 8, y Él no va a cambiar, hermanos. Dice la escritura que Él no cambia. Entonces, ese es el cuarto mandamiento escritural, y para desgracia de muchos que se atreven a asegurar que el domingo es el día de reposo, de adoración, etcétera, yo me pregunto, ¿lo aprendieron por ellos mismos o se lo dijo nada más un predicador? Quedó grabado en la cabeza, y pues yo le creo al predicador. Pero ¿qué dijo Yeshua HaMashiach? Vendrán muchos falsos profetas. ¿Y qué ocurrirá? Van a engañar a mucha gente. Entonces es importante que usted hoy me ponga atención. Este pasaje, ¿dónde estoy? No, voy para arriba, ¿verdad? Sí, del otro lado. Okay. ¿Por qué se me fue hasta arriba? No sé qué pasó. Va por... Ahí. no. Donde está Éxodo. Aquí estoy. Ahí. ¿Sí? Entonces, Se fue otra vez. yo pienso, amados hermanos, que muchas veces somos nada más una maquinita de repetir. Diga, soy victorioso, y usted levanta las manos y se va toda la semana, soy victorioso, aunque le vaya de la patada, no soy victorioso. Somos una maquinita de repetir, pero no repetimos lo que dice el Eterno. Y Él dice, ¿quién me dice lo que dice Éxodo? Deuteronomio 6, 4 al 9. Lean, dígamelo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán y las repetirás y hablarás de ellas cuando, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Ya, está bien ahí, nomás quería saber eso. Esa es la palabra que le repetimos a nuestros hijos, o la palabra que le decimos es, se te hizo tarde, en la mañana. Y en la noche, ¿a qué hora te vas a dormir, cabeza de pollo? Son esas las palabras que le repetimos a nuestros hijos. Si no lo hacemos nosotros, los falsos profetas los van a estar bombardeando con falsa profecía. Y nosotros, bien, gracias al Eterno. Vamos a dar entonces un recorrido por la palabra sin ley, sin Torah, que aparece a lo largo del Brit Hadashah, o pacto renovado. Y no cabe duda que resultará bien sorprendente para muchos lo que vamos a encontrar. La palabra griega, anomos, es un adjetivo, ¿sí? También está como adverbio y se pronuncia igual, ¿sí? Es un sustantivo femenino, pero yo creo que eso es una explicación que no requiere que yo se lo explique ahorita. Para eso debieron haber escuchado a su maestro cuando les enseñaba ya en la primaria. Entonces, una pregunta bien importante. Si yo le pregunto, es más, me gustaría que le hicieran, pregúntale a un pastor, oiga, ¿y quién no entrará en el reino de los cielos de acuerdo a lo que se... No, los que se van de mi iglesia, los herejes, te va a dar una lista ahí. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero pregunta bien importante, ¿quién
no entrará al reino de los cielos, no de acuerdo a lo que yo digo. Y aquí mucho ojo, para que ya no me pregunten de aquí en adelante. Gracias a Dios que aceptan todos. Vamos a ver qué dice Yeshua, ¿ok? ¿Les parece bien? Vemos que dice Yeshua acerca de quién no entrará. No quiere entrar. ¿Quién no entrará al reino de los cielos? Vamos a dejar que Él mismo nos conteste, te conteste a ti y me conteste a mí. Esta pregunta que tenemos aquí, ¿quién no entrará al reino de los cielos?, exige que sea contestada no con lo que creemos, no con lo que decimos ser, sino con lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. ¿Estás de acuerdo? Ok. Bueno, vamos a leer qué nos enseñó el Señor Yeshua HaMashiach respecto a este asunto. Vamos a Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Aquí lo tienen, mire, si les da si batalla para encontrar, aquí está. ¿Qué dice él? Está hablando desde el capítulo 5, empieza a hablar de las bienaventuranzas, etcétera, y todo eso está maravilloso, bien predicable. Pero él no se para, él sigue en el monte. Él sigue en el monte de las bienaventuranzas y sigue enseñando. Y ya cuando va a terminar su discurso, no todo el que me dice, Señor, Señor, ¿qué dice? Aquí pregunta para ti. ¿Tú le has dicho Señor a Yeshua? Bueno, atención, porque él dice, no todo el que me diga Señor, Señor. Hay gente que descaradamente dice, yo no quiero nada con Dios, a mí no me importa, etcétera. Ok, con eso no hay problema, eso ya están fuera de la jugada. Pero tú y yo somos a los que le hemos dicho Señor, Señor. Que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿dónde? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pregunta, ¿a dónde está la voluntad de Dios? La Torah. Y no es exactamente lo que hoy la mayoría de creyentes que decimos creer en Cristo hemos desechado. Siguiente, verso 22. Muchos me dirán en aquel día, otra vez, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero dice que aquí está la respuesta. ¿Quién no entrará en el reino de los cielos? No todo el que me dice Señor, Señor. Entonces, siguiente. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A quién le está diciendo esto? ¿A gente que no aceptó a Cristo o a gente que era predicadora porque echaba fuera demonios, hacía milagros, predicaba en su nombre, profetizaba en su nombre? ¿A quién le está diciendo esto? Apártate de mí, hacedor de maldad. No te conozco. ¿A quién le está diciendo? A ver, respondan. A los que llaman Señor, Señor. A los que decían que era su Señor, a los que llegaron a decir, te amo con todo mi corazón, mira Señor, acá, mira Señor, allá. ¿Sí? Bueno, este pasaje ha sido un tanto controversial, dado que hay algunos que enseñan que Yeshua está enseñando una cosa, o que esto, que el otro, el que no acepte a Cristo, y aquí y allá, ¿sí me entienden? Pero lo que aclara enfáticamente la Escritura es lo que dice Yeshua, nunca os conocí, apartados de mí. Hacedores de maldad. Me resulta nuevamente triste el hecho de que tradujeron incorrectamente este pasaje de español, dado que no dice maldad del griego. Si hubiera sido maldad, pues sería la palabra griega kakia. O bien hay otra palabra que es poneria, ¿sí? Esta. Sino que nuevamente debió de escribirse hacedores sin Torah, o los que violan la Torah. Apártate de mí, tú que violas la Torah. Esa es la palabra, porque la palabra que aparece ahí es anomia. Así que respondiendo Yeshua a nuestra pregunta, ¿quiénes no entrarán en el reino de los cielos? Aquellos que hacen lo que no es Torah, o dicho de otra manera, los que no practican la Torah. Eso es lo que le está diciendo. ¿Sí? Esto es demasiado grave, ya que en el contexto de lo que se enseña, muchos pastores, muchos líderes, aún yo podría estar enseñando equivocadamente respecto a esta situación. Pero lo que dice la Escritura es que ya no hagamos Torah. Eso es lo que dice, lo que dijo Jesús, no hagan la Torah.
Desafortunadamente Él dijo algo diferente. Con esto podemos considerar que detrás de esta enseñanza desastrosa, lo que está haciéndosele a las personas es, si lo hacen en ignorancia, gracias hermana, no hay problema. Pero ¿qué, por ejemplo, cuando alguien llega a descubrir esto? Y ahora se dice, yo me quedo nada más con Cristo, la Torah, ahí nos vemos. ¿Qué ocurrirá? Le va a decir en aquel día, Señor, Señor, yo predicaba en tu nombre. Sí, pero yo te enseñé que sin Torah, te voy a decir, no te conozco. Pero ¿te acuerdas que te enseñé que te iba a decir un día que a los que no practican la Torah, no los conozco? Amados hermanos, ¿por qué lo tradujeron así? No sé. Eso es un problema de los traductores, pero de que lo saben, lo saben. Puedo ponerles otra vez la versión interlineal para ver ese pasaje y dice exactamente lo mismo. Nomás que eso me tomaría mucho tiempo, pero entonces está diciendo el Señor Yeshua que los que no practicaron lo que dice el Antiguo Testamento, esos no entrarán en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Adonai. ¿Sí? Hay quien ha enseñado esto, óigame bien, póngame atención un momento. Es que la ley de Dios se divide en ley moral y ley ceremonial. Y Dios vino a quitar, Jesús vino a quitar la ley ceremonial. Ahora nosotros no más quedamos con la ley moral. ¿Qué es la ley moral? No adulteres en público, ¿ok? Porque privadamente es aceptable por la sociedad. Sí, esa es la famosa ley moral. ¿Sí? Lo que dicta la moralidad. Ahora, quiero que usted me investigue. ¿Qué parte de la Escritura dice? Que hay dos leyes, moral y ceremonial. ¿Dónde Dios dijo? O Jesús que haya dicho, es que vengo a abolir la ley ceremonial y nomás quédense con la moral. Un versículo, solo uno. Cuando lo encuentre, me dice para llevarlo a McDonald's. ¿Ok? A comer. Ahora, desafortunadamente, amados hermanos, nos dicen que estas prácticas que están en el Antiguo Testamento ya no existen. Lo ceremonial, prueba de ello es el bautismo, el diezmo, la famosa cena del Señor. Eso entra dentro de lo que es la ley ceremonial. ¿Por qué se sigue practicando si Jesús vino a anularla? A ver, una pregunta que yo quisiera que usted me ayudara. Si dicen que ya la vino a quitar Jesús, ¿por qué se sigue practicando en las congregaciones? Pablo hace memoria de ella. Bueno, puede hacerlo también el Papa Juan Pablo II y eso no es... Bueno, pero la pregunta es, ¿por qué dicen que si Él vino a anular la ley? ¿Por qué la siguen haciendo? Se supone que ya no deberíamos de hacerla, ¿o no? Porque, pues, ok, hermano, si te quitas todas las camisas azules, ¿para qué te vas a poner otra? Pues, ¿sí? ¿O no? Si te quité todas, ok, se te cayó todo el pelo, ¿para qué te vas a poner peluca? Ya, se acabó. Entonces, lo mismo con Yeshua HaMashiach, quitó toda la ley, pues ya, ¿para qué la haces? ¿Sí? Pero curiosamente, vuelvo a decirles, cuando se trata de diezmos, ¿qué pastor va a decir? ¿Qué profeta? ¿Qué líder va a decir? No, hombre, gástate los, vete, lleva a tus hijos a McDonald's. ¿Verdad que entonces tenemos un problema, hermanos? Yo te invito que si aún crees, como se enseña en la mayoría de congregaciones del día de hoy, que la ley ceremonial ya fue abolida, yo te invito a que tú mismo, ya no te dejes llevar por lo que sale en Enlace o en Sky Angel o en TV Channel o todo lo que sea. Quiero que tú mismo investigues en la Escritura para presentar defensa lo que tú crees, por lo menos. Es lo menos que puedes hacer. O sea, es que si yo te digo hoy que eres güero y estás bien moreno, es que el profeta José Martínez me dijo que soy güero y soy güero. ¿Sí? Entonces, por lo menos investiga tú para que tú presentes una defensa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Yeshua anticipa que aquellos que no guardan la Torah, que no entrarán al reino de los cielos? Pues precisamente aquí hay algo bien importante, debido a que Él aborrece a los que no hacen Torah. ¿De veras, hermano? Se lo voy a mostrar con la Escritura. Hebreos 1:8. No me eche bronca a mí, yo lo dije. ¿Quién nos está contestando la pregunta? ¿Quiénes no entrarán al reino de los cielos? ¿Yo dije? No, yo Señor Jesús. Ahora,
Quiero que vaya a su Biblia, Hebreos 1:8, para que vea por qué Jesús dice, o por qué Yeshua dice, no entrarán los que no hacen Torah. Vaya conmigo, Hebreos 1:8 y 9. ¿Lo tiene? Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Verso 9. Has amado la justicia. Curiosamente, la palabra que aparece aquí es la palabra anomía. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con honor de alegría, más que a tus compañeros. ¿Por qué? ¿Por qué lo exaltó? ¿Por qué eres el Hijo de Dios? ¿Por qué eres Dios? Simplemente, dígame por qué. Porque Él aborreció la anomía, los que no practican la Torah. Esa es la misma palabra, se los puedo mostrar a quien guste con la versión interlineal griego-español. ¿Sí? Sé que de pronto leyéndola, como habrán leído, ya lo leímos, este es otro texto incorrectamente traducido. ¿Qué será con aquellos que no hacen Torah? Vamos a Mateo, capítulo 13 y verso 41. Deja que Yeshua te conteste, no te enojes conmigo ni digas, no, este hermano ya se salió, se cree muy puritano, muy santo, no me eches bronca, por favor. ¿Sí? Quiero que vayas conmigo a Mateo, capítulo 13, verso 41, para irnos rápido. ¿Qué será con aquellos que no quieran practicar la Torah? Dice la Escritura, enviará el Hijo del Hombre, ¿a quiénes? A sus ángeles, y recogerán de su reino, no a los buenos, aquí fíjense, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen anomía. ¿Qué más dice? Y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. No te preocupes, yo no los voy a recoger ni voy a decir a un ángel, mira, allá está un hermano que no practica Torah, ve primero con lo que él, y entonces yo me arrepiento. No, yo no, ya Yeshua los envió, no te preocupes. ¿Qué va a mandar a recoger? A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen anomía. ¿Sí? Se echará a los que no hacen Torah al horno de fuego, es decir, serán destruidos. Esto podría parecer chocante para algunos de nosotros, pero por favor recuerda, no lo digo yo, está escrito y lo dijo el Jesús judío. Por si no sabía que Jesús era judío. ¿Sí? Ahora, ¿quién entrará? La contraparte, o sea, siempre hay una tortilla que se voltea para que se esponje y se coma sabroso. ¿Quiénes no entrarán? Ya vimos, los hacedores de maldad. Me van a decir, Señor, yo prediqué, yo evangelista, era misionero, etc. ¿Qué va a decir Jesús? Dice, muchos me dirán, Señor, hicimos esto, hicimos lo otro. Y yo les voy a decir, no te conozco, fíjate. ¿Pero cómo? Sí, ¿tú crees en la Torah? Bueno, sí, yo diezmaba y recogía diezmos. No, es que no te hablo de los diezmos. Te hablo de todo. Ok, ¿quiénes entrarán al reino de los cielos? Obviamente, los que son redimidos no por mi religión, sino por Jesús el Mesías o Yeshua HaMashiach. ¿Y por qué serán redimidos? Por Yeshua. ¿Y por qué nos redimió? Porque no hacíamos. Por eso nos tuvo que redimir. Si usted practicara la Torah desde que nació, no tenía necesidad de que te redimiera. ¿Pero por qué nos redimió? Porque hacíamos iniquidad, maldad. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, la palabra original es anomía. No practicábamos la ley. Mire, si lo hubieran traducido así, todas estas palabras, hubiera sido más sencillo. Entonces, ¿por qué nos tuvo que redimir Yeshua HaMashiach? Porque no practicábamos nada de la Torah. Entonces, ¿cómo que ahora te estás volviendo a la Torah? Es que nunca había estado. ¿O quién de ustedes ya nació en la Torah? Nomás Lía, creo, Brenda. Es la única que nos gana ahorita. Ay, Shirley, no, Shirley también nació media. Es la única que son los únicos niños que nos ganan, hijos. ¿Sí? Y ahí los demás no vivíamos ni nacimos en la Torah. Así que cuando te dicen, ¿cómo que te estás volviendo? Pues si nunca has estado. ¿Cómo te vas a volver a lo que nunca has estado? ¿Ok? ¿Qué dice Tito 2:14? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda. La palabra iniquidad es la palabra sin ley. Vivíamos sin Torah. Por eso nos tuvo que redimir. Entiéndanlo, amados hermanos. Baruch Hashem. ¿Sí? Desde luego, ahora que somos redimidos por Yeshua HaMashiach, debemos ser celosos de hacer buenas obras. Como Juan el Sumergidor dijo, hacer frutos dignos
Mateo capítulo 13, versículo 8. ¿Ya me redimió? Ok, voy a empezar a caminar la Torah. Toda. Por lo menos esfuérzate en lo que puedes. ¿No? Amén. ¿Qué dijo el hermano? Voy a empezar por lo menos con el primer diezmo. Baruch Hashem, lo malo es que nunca empieces con nada. No, sí, yo sé, no, yo conozco. Sí, ¿de qué sirve? ¿A poco no sabe más Satanás que nosotros? ¿Y eso les da ventaja? No. Delante de Adonai está perdido. Entonces, y exactamente es peor. Porque sabe y no lo puede hacer. Alguien me hacía una pregunta y quería que yo le contestara, pero dice que se le vino un versículo a la mente. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Se contestó solo, dije, gracias, me evitas que mi cerebro se ponga a trabajar. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, ahora, ¿para qué vamos a hacer obras buenas? Por ejemplo, un ejemplo, ayudar a nuestro hermano cuando tiene necesidad. ¿Para obtener la salvación? No. ¿Cómo se sabe que un naranjo es naranja? Es naranja. ¿Por qué? Por el fruto que da. ¿Por qué? Por el fruto que da. ¿Cómo sabe usted que una mata de un bejuco que se la es sandía? ¿Por qué sabe usted que es una sandía? Por el fruto. ¿Eh? O si usted anda en la selva y de pronto no ningún árbol frutal porque nunca ha sembrado, de pronto ve higos, una mata de higos ahí, o usted más llega y dice, esta se me hace que es un higo, aquí voy a esperarme un medio año hasta que dé fruto. ¿Por qué no la conocemos inmediatamente? Por el fruto que da. ¿Por qué te va a reconocer Yeshua HaMashiach que tú eres un redimido ya? No que Él es perfecto, perfecto seremos cuando Él venga, pero que se esfuerza, que quiere ser mejor, porque ya empiezas a caminar en esas obras. Exactamente, amados hermanos. ¿Sí? Entonces, si hemos entrado al reino de los cielos, ¿qué debemos hacer? Cuando se habla de la obra redentora de Yeshua el Mesías, muchos creen que a los que han creído en Él, nada les queda por hacer. O sea, no, ya acepté a Cristo, solución. Dado que así dicen que lo han leído, así les han enseñado, acepta a Cristo. Es más, pues, cuando estaba predicando, ¿quién quiere aceptar hoy a Cristo? Si usted lo acepta, yo tengo para decirte, si también acepta, ya eres salvo. Lo dijo, gloria al Eterno. Sin embargo, ¿será así? Ya cuando aceptaste a Cristo ya no hay nada que hacer. ¿Qué pastor te va a decir acepta a Cristo y vive la vida loca? Por lo menos te dice, no, se necesita congregar, lea la Biblia. Entonces, te empieza a dar una y otra cosa para que tú vayas creciendo y vayas viendo lo que Dios pide de ti, lo que demanda de ti. Entonces, ya nosotros debemos caminar por un camino que Yeshua nos dejó como ejemplo, es decir, un camino que está en el judaísmo, en la palabra del Eterno, que está ilustrada por medio de la vida de muchos hombres hebreos, judíos, que aparecen a lo largo de las Escrituras. Hoy escuché una enseñanza bien importante. Los pequeños héroes. ¿Sí? Y empieza a decir la enseñanza que había un niño el día que Yeshua le dio de comer a 5,000 personas. Los discípulos no llevaban nada, no traemos nada. Pero había había un niño ahí que estaba con esos panecillos y esos panes, y ese es un héroe de la fe. Su nombre pudo llamarse Mateo, Bartolomé, Felipe, Juan, Bautista, Pablo, como usted quiera. ¿Sabemos su nombre? No. Sin embargo, ese es un niño, que es un pequeño héroe de la fe. Los pequeños actos te van a hacer grandes delante del Eterno. Pero si ni los pequeños queremos hacer, no espere ser perfecto, no es que cuando yo ya sea santo, de verdad, hermano, voy a ver cómo voy a caminar. No, empieza ahorita, por lo menos, esfuérzate en algo. ¿O no? ¿Sí? ¿Qué fue lo que Yeshua hizo? Y que por consecuencia debemos hacer. Vamos a leerlo en el Nuevo Testamento. Primero de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Porque también Cristo, Mashiach, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual ni se halló engaño en su boca. Si nos damos cuenta, este texto tan citado por muchos dice claramente que Yeshua no hizo pecado. Pero ¿quién determina que es pecado? Pregúntenle al pastor José Martínez. No, si no vienes el Shabbat estás en pecado. No, si no me das tu tiempo estás en pecado. O sea, pecado, de acuerdo a lo que yo digo, no vale. ¿Les parece que mejor sea el Eterno que nos diga qué es pecado? Bueno, y vamos a ver primera de Juan.
Bien fácil. 1, 3 y 4. Ya casi hermanos nos faltó el 2. Primera de Juan, 3, 4. 1, 3 y 4. ¿Qué dice? Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. de la instrucción. Eso es pecado. No le busque, ¿sí? No le dé una respuesta teológica ni acá ni allá. ¿Qué es pecado? Violar la Torah. Porque ahora ya no está entendiendo más lo que es Jesús o Yeshua. Va a decir en aquel día, al que le diga, Señor, Señor, yo profeticé, yo prediqué en tu nombre, yo hice milagros, yo eché fuera demonios. Y le va a decir, oh sí, hijo. Y que le pregunte como al evangelista José Martínez, en medianoche en un sueño, hijo, ¿y cuál es el cuarto mandamiento? Ay, Señor, espérame, déjame ir a buscar, porque no sé. 10 años de evangelista y no sabía ni los 10 mandamientos. Imagínese qué evangelista. ¿Por qué? Porque eso nunca lo enseñaba, ni, a lo mejor ni le hubieran permitido enseñar. Amados hermanos, que aquel que se esfuerce por practicar la Torah tiene una recompensa no mía, del Eterno. Capítulo 23 de Mateo, verso 13. El Señor Yeshua va a recriminar a unas personas que solamente son lo que dicen ser por fuera. Hoy el Eterno está llamando a muchas personas a las raíces hebreas. Y posiblemente los vamos a traer una kipá, vamos a traer un talib, vamos a traer los flecos, pero eso no nos hace hacedores de la Torah. ¿Me entendieron? Eso no nos hace hacedores de la Torah. Es muy diferente traerlo, lo respeto, lo uso, y aunque usted a veces me vea que no los traigo, no los uso por dentro. ¿Qué tiene que me vea la gente o no? El mandamiento es para mí, para que yo recuerde lo que debo de hacer. No para que no dice para que la gente te vea que eres judío, ¿sí? Pero nosotros inmediatamente con eso descubrimos ser un judío. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejan entrar a los que están entrando. Muchas de las veces nomás por empezar a correr a lo loco, somos causa de tropiezo, amados hermanos. Las implicaciones que tiene el hecho de cerrar el reino de los cielos es prohibir que cumplan con la voluntad del Eterno, o bien imponer la voluntad del hombre antes que la voluntad del Eterno. ¿Sí? No te voy a exigir que te pongas una kippah, ni siquiera los tzitzit, pero los tzitzit o el manto lo usó Jesús, Yeshua, y sí es correcto usarlo. Y no va en contra de la palabra. ¿Sí? Pero es una decisión que usted y yo vamos a tomar. ¿Por qué hoy en día desde muchos púlpitos salen mensajes contrarios a la Torah? ¿Por qué cree usted? Aquí está la respuesta. La respuesta es que existe un misterio que ha sido revelado. Ah, chispas. El que se predica en contra de la Torah es un misterio, sí. Y es el misterio de no hacer Torah. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Porque ya está en acción el misterio. ¿Cuál es la palabra griega que aparece ahí? Ya está en acción el misterio de que no hagas Torah, de que no practiques la Torah, de que no vivas la Torah. Dios no la ve, hombre. Y eso te vino a ser libre de la... ¿O no? Pues ya, miren, es un misterio que ya está en acción. Solo que hay quien en el presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. En realidad, desde que fue escrito el Nuevo Testamento, se le ha revelado una fuerza contraria a la voluntad del Eterno. Simplemente 100 años después, ya el grupo que se separa del judaísmo dice que ya nada tiene que ver con el Antiguo Testamento. 100 años después, 200 años después, 2000 años después, ¿eso va a cambiar? No. Seguimos igual, amados hermanos. ¿Pero qué es esto? La revelación de un misterio. Se ha revelado el misterio de que no hagas Torah. Este ya lo sabe, es el anticristo. Según Tesalonicenses 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo, el que no hace Torah, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, o sea, el que está en contra de la ley, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Dónde está la verdad? Tu palabra es verdad, Señor. ¿Sí? Tu ley es la verdad
y tu justicia es justicia eterna, dice el salmista. Entonces, cuando Pablo escribe esto, él sabe lo que se está refiriendo. Y con todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes? Los que se pierden. Pero tú no fuiste escogido para perderte. ¿Por qué? Porque ya recibiste el amor de la verdad para ser salvo. Pero si no lo recibes, por esto Elohim dice, les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Dios mismo, no lo va a hacer Satanás. A fin de que, ¿qué? De que sean condenados todos los que no creyeron. Y esta palabra, ¿verdad?, tiene una implicación bien grande desde el punto de vista de un predicador hebreo. ¿Qué es para un cristiano la verdad? Cristo. ¿Qué es para un judío la verdad? Es una gran diferencia. Entonces, para los que no creyeron a la Torah, sino que se complacieron en la injusticia. Amados hermanos, una característica primordial del pseudo-mesías o antimesías, y que no lo he visto, pero no lo he oído predicar por los escatólogos, es que la principal característica de este antimesías es que será alguien que a propósito, arteramente o porque se siente valiente, irá en contra de la Torah. Y su espíritu que está presente tiene como fin conseguir que la gente no cumpla la Torah. Entonces, analízate. Analiza cada predicación que oyes. Si te dicen que la ley no es para ti, ¿será del Eterno? ¿O de quién será? Entonces, ¿cuál es la forma de designar al pseudomesías? Según hemos leído en 2 de Tesalonicenses 2:8 se le llama el que no hace Torah. El que no practica, eso es un anticristo. Pregunta, ¿a manos de quién? Ya voy a terminar, no se preocupen. ¿A manos de quién fue asesinado Yeshua? Soy judío mesiánico. Ah, pero es de los que mataron a Jesús. Vaya por ahí, vaya a la pulga un día y dígale, oiga, no, soy judío. Luego te van las manos como si les echaste agua hirviendo. Ah, pero es de los que mataron a Cristo. Vamos a ver si los judíos mataron a Cristo. ¿Por qué fue muerto? Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Yeshua de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿A quién? A este Yeshua, ¿sí? Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos. ¿Quiénes son estos inicuos en el original? Anomos, gente que no practicaba la Torah. Esos son los que le mataron. Los mataron los romanos. Entre ellos pudo haber alguien que practicaba la Torah y no estaba de acuerdo en profesión. Le mataron los judíos. Entre ellos había gente que era inicuos y muchos piadosos. ¿Sí? ¿Te das cuenta? El verso 23 dice que fueron manos de gente que no hace nada. Eso tendría una analogía para ti y para mí. ¿Por qué murió Cristo? Por ti, porque no hacías Torah, no vivías la Torah. Hasta este momento te podría parecer mi interpretación de anomos y de anomia, podría parecer como que nomás tengo problemas con los cristianos, ¿no? Pero para demostrar lo contrario, te invito a que leas un pasaje donde se encuentra cómo debió haberse traducido siempre esta palabra, porque no tiene variación. Así debió haberse traducido, porque para pecado, para maldad, hay otras palabras griegas que se debieron haber puesto. Sin embargo, vamos a Romanos capítulo 2, verso 12. Todos los que están sin ley, mire, ¿cuál es la palabra? Anomos. Han pecado sin ley. Anomos. También perecerán. Perdón. Todos los que sin ley han pecado, también sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley, aquí ya no tiene anomos, ya nomás es nomos. ¿Sí? Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, ¿cómo debió traducirse? Se lo estoy mostrando porque hay un pasaje, dos pasajes que están bien traducidos. ¿Cómo debió traducirse? ¿Maldad? ¿Sí? Cuando aparece anomos, es sin ley. Así debió traducirse.
Entonces, volviendo a nuestra pregunta, ¿cuál es decir Jesús a los que digan, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, estamos fuera de demonios, etcétera? Apártate de mí, no te conozco. Hacedores sin Torah. Tú que no quisiste ser la Torah. Qué fácil hubiera estado. Yo no tendría que predicar una hora esto, si nomás hubieran traducido con más. Amén. Amén. ¿Ok? Siempre que dice anomos, se debió haber incluido la frase sin ley al español. Y con esto demuestro que todos los versículos que anteriormente hemos citado debieron tener una traducción diferente a la que tienen. Sin embargo, no fue así debido al trasfondo denominacional de los que tradujeron. Y bueno, sería que te preguntaras las posibles causas de por qué lo tradujeron incorrectamente. Ya me di cuenta, voy a investigar por qué. ¿Habrá sido acaso influencia de ese espíritu que será revelado? Podría ser. ¿Sí? Regreso a la pregunta. Si hemos entrado al reino de los cielos, ¿qué debemos de hacer? Cumplir con la voluntad del Eterno, haciendo justicia. Pero nunca aprenderemos de la verdadera justicia sin la Torah. Ya que de ella sale, va a emanar, va a salir la justicia, y eso lo dijo el Señor Yeshua. Hay de vosotros, escribas y fariseos, que diezmáis en el eneldo, el comino, la menta, y la última parte del versículo dice, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¿Dónde está entonces la justicia? En la ley. ¿Dónde está el amor? En la ley. ¿Dónde está la fidelidad? En la ley. ¿Qué le han quitado hoy al cristianismo? Los predicadores. No es el cristiano que va eliminado, son los predicadores. ¿Qué le han quitado? Precisamente lo que Jesús dijo que has pasado por alto. Romanos 6, 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad, para anomía. Presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, a la anomia. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir. A ver, dime cristianamente, ¿cómo sirves a la justicia? Voy a ir a servirle al policía. Voy a servirle al alcalde. No voy a dejar que me den un ticket para decirle, quiero pagar con trabajo. ¿Ve cómo implica algo diferente? Que ahora sirvas a la justicia. ¿Dónde encuentras la justicia? Jesús lo acaba de decir, Mateo 23, 23. ¿Dónde vamos a saber qué es justicia? En la Torah. Si te quitan la Torah, entonces no vamos a saber. Amados hermanos, ruego al Eterno que haga despertar a muchos de nosotros de ese espíritu reinante del anticristo que busca por todos los medios que la Torah sea quitada. Ahora, si a usted ya no le interesa la Torah, agarre el Antiguo Testamento. Además, no vaya con los gedeones. Hay nuevos ya. Sí. No la rompa. Quédese nada más con el nuevo. ¿Por qué el Eterno no querrá que nuestros hijos se casen con un gentil? Porque son. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es más, no dicen gentiles, nomás incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tienen la justicia con, mire, otras traducciones que raras, con los que no hacen Torah? ¿No te la va a echar a perder? ¿Y qué comunión tiene la luz? En este caso deberían haber traducido la palabra injusticia. Si en el griego hubiera sido la palabra adiquía. Sin embargo, en el griego era anomia, por lo que la traducción debería haber sido sin ley. ¿Qué comunión tienen la justicia con los sin ley? ¿Te suena ya más claro? ¿Me dan un minuto? Ya acabo. ¿Sí? El demostrar eternamente la Torah, vuelvo a decirle, no está implicado que la sigamos. Usted puede vestirse bien judío, bien pentecostal, bien bautista, bien metodista, bien como usted quiera. Eso no demuestra que tú sigues y que amas al Eterno. Señor, Señor, prediqué. Señor, Señor, iba todos los días a la iglesia. Señor, Señor, era fiel en mi diezmo. Sí.
pero nada más practicaste unos 2 mandamientos de la Torah, te dije nomás 2. ¿Hiciste Torah? Imagínese que llegas allá con el Eterno, con Yeshua, hijo, y practicaba la Torah. Si eso mi pastor, desde que me entregué a Cristo, me dijeron que eso no era para mí. Entonces deja que llegue tu pastor, quédate en la sala de espera. No espera que llegue tu pastor a ver qué dice él. No, señores, que del instituto bíblico el reverendo bla bla bla, entonces espérate en la sala de espera a ver que llegue el reverendo. No, ese ya está adentro. Allá adentro, no, allá adentro, allá abajo. Allá está todavía. ¿Sí? ¿Quisieras que Yeshua te dijera a ti que no entres? Yo creo que no. Nuestro Señor Yeshua censuró a muchos de sus contemporáneos, ya que les importaba la forma exterior de cómo vestían, y eso no es lo que Él quiere. Así también vosotros por fuera, la verdad, se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Qué es la palabra iniquidad? Anomía. Nosotros debemos preocuparnos no solamente por mostrarnos judíos ante el mundo, no solamente por mostrarnos celosos de la voluntad del Eterno, sino que debemos de tratar de poner manos a la obra. Hermano, ¿usted quiere que sea perfecto? Si puedes, hazlo. Pero si no, esfuérzate. Empieza por algo de la Torah. Empieza por lo pequeño, por lo que sí puedes. Nosotros tenemos libertad porque estamos bajo la misericordia de Dios, pero no para estar transgrediendo y transgrediendo y transgrediendo. ¿Sí? Entonces, es bien importante, termino ya. ¿Por qué el amor de muchos se enfriará? Si recuerdas, comencé con esto el estudio, con una pregunta parecida. ¿Por qué se enfría el amor? La respuesta clara es por la ausencia de la Torah. Y fue justamente lo que llevó al desastre a muchísimas civilizaciones que en su momento fueron grandes y que dominaron incluso el mundo. Ciudades como Sodoma y Gomorra, ¿qué los llevó a la destrucción? Que no vivía la Torah, que vivía Abraham. Por eso. ¿Por qué se andaban llevando de escuela a Lot? Porque también andaba ya con los de Sodoma. ¿Sí? Nomás logró salvar sus perdidas ciegas. Segunda de Pedro 2:6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, y poniéndolas, por ejemplo, a las que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos anti-Torah de ellos. ¿Por qué el amor se está enfriando en estos tiempos y se enfriará aún más? ¿Por qué? Por la ausencia de la Torah. Y si el espíritu del anticristo sigue más y más y más y más, créalo, va a llegar el momento en que ninguna congregación querrá practicar la Torah. Que el Eterno me los bendiga. Este estudio solamente es para hacerles un llamado al arrepentimiento cuando escuche el sonido del shofar. Eso es todo. Me trae mi shofar, por favor. Vamos a escuchar el sonido del shofar. Pero cuando lo escuches, no es para que te haga sentir bien o mal. La intención de Dios es que el día de hoy, al oír el sonido del shofar, tú digas: Señor, pues te pido perdón, recapacites, vuelvas en ti, medites un momento cómo estamos delante del Eterno. Recuerda, no me culpes a mí, yo no te estoy diciendo, al contrario, yo necesito ponerme a cuentas con el Eterno. ¿Por qué? Yo también le digo: Señor, Señor, soy predicador, me ha usado el Eterno para hacer milagros, he echado fuera demonios en el nombre de Yeshua. Pero qué triste sería que aquel día me diga: no te conozco, José. Señor, me vestía como judío cuando predicaba. No te conozco. Señor, celebré la fiesta de Yom Teruah. No te conozco, porque no practicabas la Torah. Papito, que hoy tú quieres despertarnos a esa realidad, Dios de la gloria, a la realidad de que debemos volver a ti, y que el próximo año esta fiesta la podamos celebrar con el Mesías